Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Moisés seguía recibiendo instrucciones de Dios para construir aquel santuario en el cual Dios mismo ha dicho que va a morar en medio de su pueblo. Ya habían dado instrucciones sobre la ofrenda, ya había dado instrucciones sobre el arca del pacto, donde iba a ponerse el propiciatorio, que es el asiento de misericordia. Ya se habían dado las instrucciones para la mesa del pan de la proposición o el pan de la presencia. De igual manera, se habían dado las instrucciones para aquel candelero especial de 7 brazos. Ahora, Dios le iba a dar la instrucción sobre aquella tienda especial llamada tabernáculo, una tienda portátil, digamos, un santuario portátil que podría ser movible, pero Dios le instruiría a Moisés de la manera que él quería que se hiciera. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Seguimos estudiando la palabra de Dios en el libro de Éxodo y recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Vamos a estudiar hoy el capítulo 26 del libro de Éxodo. Pero respetando y amando la palabra de Dios, vamos a hacer, digamos, por razones de estudio y de extensión del capítulo, algunas excepciones. No porque no sean importantes las instrucciones, sino porque en la gran mayoría de los textos, Dios da medidas, da materiales, y lo que vamos a hacer es, vamos a ir a leerlo rápidamente y vamos a hacer énfasis en las partes finales donde realmente queremos enfatizar por la magnitud de lo que se expresa y de lo que constantemente se mira en la Biblia. Así es que empezamos la lectura en el capítulo 26, versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Dios detalla la cantidad, dice 10 cortinas de lino torcido, de telas preciosas, azul, púrpura y carmesí, y van a tener, digamos, dibujado o realmente de tintes, una obra primorosa, una obra de arte realmente, querubines. Todo alrededor del santuario, querubines, porque querubines es el diseño que Dios dice, porque alrededor de su trono hay querubines que le sirven, que le atienden, que reciben sus órdenes, que son ministros. Y recuerden que lo que Dios está dando es una instrucción de lo celestial. Versículo 2. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Ahí solamente dice las medidas de las cortinas. Versículo 3. 5 cortinas estarán unidas
una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. O sea que se iban a unir 5 cortinas y 5 cortinas. Versículo 4. Y harás lazadas de azul en la primera unión. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Aquí Dios solamente está instruyendo de qué manera se tendrían que unir aquellas cortinas. Versículo 5. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Aquí está diciendo cuántas veces se tiene que enlazar o unir uniones en las cortinas aquellas. Y dice claramente 50. Versículo 6. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. O sea, al unirse con las piezas especiales, los corchetes de unión, al unirse se va a formar una tienda, un tabernáculo. Es lo que dice Dios. Está dando las instrucciones, las cantidades y las maneras. Versículo 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. Ahora Dios está hablando sobre lo que va a proteger, digamos, el techo de aquella tienda. Y habla de pelo de cabra, cortinas de pelo de cabra. Dice, 11 cortinas harás. Versículo 8. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Ahora da específicamente el tamaño de las cortinas que van a cubrir la parte de arriba de la tienda o del tabernáculo. Versículo 9. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Ahora dice específicamente de qué manera van a ser colocadas y atadas unidas aquellas cortinas, y de qué manera él la quiere doblada enfrente del tabernáculo. Todo esto Dios le está diciendo a Moisés porque Dios específicamente habla detalladamente lo que él quiere. Versículo 10. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Y podemos mirar que las cantidades de donde se unen son siempre 50. Es un número que lo vamos a mirar constantemente y es la cantidad que Dios dice que Él quiere mirar de qué manera se unen aquellas cortinas. Versículo 11. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. De tal manera, al ponerle los corchetes y unir todo, pues aquella protección de arriba del techo del tabernáculo se hará una. Es lo que dice aquí, y habla otra vez de 50 corchetes, número 50. Versículo 13. Versículo 12. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. O sea,
de ese techo que están poniendo va a colgar una parte hacia la parte de atrás del tabernáculo, las espaldas del tabernáculo. Versículo 13. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de la cortina de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. O sea, que tenía un sobrante del techo para que tuviera una extra, digamos, que pasara lo que serían los que iban a venir a ser las paredes. Estaba un poco más ancho la protección de arriba que lo que estaban las paredes de ancho. Es normalmente lo que nosotros miramos en algunas casas en la actualidad, que el techo excede un poquito a las paredes. Versículo 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros, teñida de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. O sea, hay una cubierta extra que se va a poner de pieles de carnero y de pieles de tejones. Versículo 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Observen que no nada más eran pieles como en ocasiones suponemos nosotros, porque de repente nada más pensamos como si fuera una tienda de lona como las que se usan actualmente, pero no. Este tabernáculo, esta tienda, donde es el santuario de Dios, hay madera de acacia, madera fina. Y dice que deben de ser piezas derechas. Eso también podríamos decir que es importante porque a Dios le gusta todo tal como Él dice y las cosas rectas y derechas. Versículo 16. La longitud de cada tabla. Observemos. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Pues son tablas bastante grandecitas. De largo son 10 codos. 10 codos son casi 5 metros. ¿Sí? Casi 5 metros. Recordando que un codo son entre 42 y 45 centímetros, pues son casi 5 metros de largo estas piezas de madera de acacia. Y dice el versículo 17, 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Bueno, algunos carpinteros saben muy bien lo que es una espiga. Realmente es como un pino, un perno de madera que se une en el agujero de la otra tabla para que no se separen. Como en algunas mesas en la actualidad que tienen una pieza en medio que es movible, cuando se quita se miran las piezas que lo unen. ¿Por qué? Porque tiene guías, son realmente guías, estas espigas. Versículo 18. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Es una manera de decir al lado del sur. Así se dice. La palabra es Negev, pero es del lado del sur. Versículo 19. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. O sea que son estas piezas para que las, digamos,
donde van a entrar las guías, pues son protecciones para que aquellos agujeros donde van a entrar, pues realmente no se dañen. Eso es lo que indica aquí. Y está hablando Dios de las cantidades que se necesitan, porque Él está ordenando cuántas guías va a llevar cada tabla. Versículo 20. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. ¿Por qué? Porque el tabernáculo pues es rectangular y son 20 tablas por un lado, 20 tablas por otro lado. Las medidas de las tablas son aproximadamente de largo 5 metros aproximadamente, y de ancho dice 1,5 codos, aproximadamente entre 65 y 70 centímetros. Recordando que 42 a 45 centímetros es un codo. Versículo 21. Y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que se necesita por las espigas o las guías que llevan las tablas, igual que al otro lado. Dios es específico, dice cómo, dice dónde, dice cuál lado, y aunque sea lo mismo, nunca dice Dios, me haces el otro lado igual. No, Dios vuelve a repetir lo mismo porque es tan específico que nosotros debemos de poner atención a cada una de las cosas que Él enseña, porque realmente Dios es específico en aquellas cosas que realmente bendicen al hombre. Versículo 22. Y para el lado posterior del tabernáculo, al occidente, hará 6 tablas. Observemos, aquí son 6 tablas, que son aproximadamente, pues, digamos, 6 tablas de 1,5, pues realmente son 9 codos, pero agregando las otras que van, las otras tablas que van de los lados largos, pues se considera que es este tabernáculo que se está construyendo es de 10 codos de ancho por 30 de largo. Repito, 10 codos de ancho por 30 de largo, lo cual es aproximadamente como 5 metros por 15 metros, un poco menos. Pero el tabernáculo es rectangular. Repito, un poco menos de 5 por 15 de largo. Así es que, versículo 23. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales, versículo 24, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. ¿Por qué? Porque este es un ángulo que se está armando para que sostenga las esquinas y no se separen. Dios, como les digo, es perfecto. Versículo 25. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. ¿Por qué dice que son 16 tablas? Porque son 2 tablas en una esquina, 2 tablas en otra esquina, 2 tablas en otra esquina y 2 tablas en otra esquina. Pues aquí dice el 25 que serán 8 tablas. Y le está dando, digamos, todos los artículos que se necesitan para sujetar las esquinas de tal manera que esté fuerte. Entonces miramos que este tabernáculo no es nada más una lona y pieles, no, este tabernáculo tiene paredes de tablas de acacia, madera fuerte,
y todas las tablas de la misma medida. Es lo que Dios dice. Versículo 26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado, del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. O sea, que el tabernáculo tenía uniones perfectamente de ebanistero, de esas uniones antiguas donde cuando se construía algo de esa manera, era imposible que aquellas cosas, aquellas paredes se desunieran o se desubicaran. Eran hechas de tal manera que el ensamblaje era perfecto. Eso es lo que está diciendo Dios aquí, y está diciendo lo que se necesita y cómo quiere que las pongan. Así es que, versículo 29 dice: y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Y aquí una vez más nos dice que todas aquellas tablas estaban cubiertas por oro. Realmente este lugar está forrado literalmente de oro, por orden de Dios. Diseño divino, diseño celestial, todo era conforme al diseño de Dios. Así es que cada artículo, los anillos con los que iban a cargar cuando se movieran ellos, cuando iban a cargar aquellas paredes, las barras que iban a poner para cargar aquellas paredes, todo era de metales preciosos. Las bases de las columnas, todo era bases preciosas, de metales preciosos, de oro, de plata y de bronce. Y ahorita vamos a mirar aún más. Versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y aquí miramos en este versículo 30 que este no es un diseño de Moisés, ni es una imaginación de Moisés. No, aunque Moisés había construido quizás ciudades enteras en sus 40 años de vida en Egipto, cuando empezó a crecer en esa sabiduría de Egipto. Pero aquí Dios le está diciendo, el arquitecto de la eternidad, le está diciendo y mostrando un diseño celestial, cómo son las cosas en el cielo, pero en un diseño, digamos, pequeño, para que podamos nosotros entenderlo aquí en esta tierra. Todo de oro, todo bien explicado, todo uniforme, todo exacto, de la manera que Dios instruyó a Moisés. Y le dice en el 30, repito el versículo 30, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Versículo 31, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. En el versículo 31, Dios le dice que Él quiere que se haga un velo con materiales de lino, de telas preciosas, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea, perfectamente hecho, digamos, torcido quiere decir que hacían hilo un poquito más grueso que lo que normalmente podría hacerse, de cierto tipo de soporte. Hilo torcido, lino torcido, perdón. Y también dice, será hecho de obra primorosa con querubines, porque iban a estar pintados ahí con tinte especial, con arte, aquel velo, querubines. Recuerde que aquí estamos hablando de lo que ocurre en el cielo
Y nosotros sabemos por lo que dice la Biblia que la descripción del trono celestial es el Señor Dios Todopoderoso sentado en su trono, rodeado de sus querubines que atienden órdenes y ministran todas las cosas que Dios dice y ordena desde su trono. Así es que esto es representativo del cielo, de lo celestial, de donde Dios está realmente. Versículo 32. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Ustedes notan el versículo 32. Dice, y vas a hacer 4 columnas. ¿De qué madera? De madera de acacia. 4 columnas con sus dinteles en sus partes de arriba. Las vas a forrar de oro, todo forrado de oro. La parte de la base, la parte de abajo de plata. Y van a ser 4. ¿Por qué? Porque ahí va a ir el velo. Dice el versículo 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro, observen, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que aquel lugar especial, aquella tienda que medía 10 codos por 30 codos, estaba dividido en 2 partes. En el lugar santísimo y el lugar santo. El lugar santísimo era una área cuadrangular que estaba en el inicio y digamos que era un 10 codos por 10 codos. Y allí estaban las 4 columnas donde se iba a poner este velo especial. Y Dios le dice a Moisés, y en ese lugar me vas a poner el arca del testimonio. El mueble especial que estaba en el lugar santísimo es el arca del testimonio. Y es el único que va a estar allí. En el lugar santísimo, el arca del testimonio. Y dice el versículo 34, pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque recordemos que el propiciatorio es el asiento de misericordia, el lugar donde Dios va a hablar con Moisés. Digamos que ahí se sentaba Dios, es realmente el arca del pacto, el arca del testimonio es el trono de Dios, donde Él está sentado entre querubines. Recuerden que el propiciatorio tiene 2 querubines, y allí Dios hablaba con Moisés. Y se le llama a ese lugar, lugar santísimo. El lugar más sagrado que podía existir en ese entonces en el desierto con el pueblo de Israel. Así es que las instrucciones de Dios son específicas. Y luego dice el 35, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente de la mesa, al lado del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Bueno, si en el lugar santísimo solo estaba el arca del testimonio, que es el trono de Dios realmente, o sea, simbólicamente, y en el lugar santo, que es la parte posterior, pues Dios dice, allí me vas a poner a un lado
Vamos a poner la mesa de los panes de proposición o los panes de la presencia. Y al otro lado, y lo dice a aquel lado, dice, al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa del lado norte. Al lado del sur estaba el candelero y al lado del norte estaba la mesa. Repito, en el lugar santo estaba al lado sur el candelero, que es de los 7 brazos que miramos en el video pasado. Y en el lado sur estaba la mesa de los panes de proposición, o los panes de la presencia. Y luego dice, versículo 36, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. O sea, ya para la parte de enfrente del tabernáculo, digamos para la salida que está después del lugar santo, pues una cortina especial con telas especiales. Y también dice el versículo 37, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia. Observemos como aquí son 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y fundirás 5 bases de bronce para ellas. Y miremos la distinción. Aquí ponen 5 columnas y la base de las columnas son de bronce y las columnas se van a forrar también, dice, de oro. Ahora bien, sé que esto es extenso, muchos números, muchas cosas, pero tomemos, digamos, lo que más enseña la Biblia. Y repito, muchos hombres, muchas personas le han dado simbolismo y significado a todos los números, todo el tipo de madera, todo el tipo de telas, todas las medidas, etc. Y qué bueno. Pero nosotros vamos a ubicar las cosas en las que la Biblia lo especifica. Y lo que especifica la Biblia es que hasta este entonces Dios estaba hablando de una tienda, de un tabernáculo que tenía 2 lugares, el lugar santísimo y el lugar santo. Específicamente es lo que dice. Y luego nos dice que de las cosas que Dios mismo, y estoy hablando del mensaje exegético, lo que dice la Biblia, nos dice que hay 2 lugares, lugar santísimo y lugar santo. Y luego da la instrucción que de las cosas que se han hecho, y el primer artículo que se hizo o que se dio la instrucción es el arca del testimonio. Y Dios dice, el arca del testimonio con su cubierta o su propiciatorio lo pones adentro, en el lugar santísimo, en aquel lugar dividido por aquel velo especial con sus querubines. Adentro, porque ese es el trono del Dios todopoderoso, del único Dios. Ese es el lugar donde nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y luego dice, en el lugar santo, me pones al lado sur el candelero. Y al lado norte me pones la mesa de los panes. Y me haces todo el resto forrado de oro, de las pieles que yo te digo. Pero específicamente esas dos divisiones marca la gran enseñanza de este tabernáculo. Con aquellos artículos, y aquí todavía falta un mueble, un artículo que va a estar mero enfrente del velo.
Pero todavía no, Dios no dice nada de ese artículo, porque ese artículo tiene su enseñanza especial, muy especial. Y cuando se llegue en su momento, que Dios lo va a decir en el capítulo 30 de Éxodo, lo vamos a detallar y vamos a hablar específicamente de ese mueble especial. Pero aquí ya tenemos tres cosas, dos lugares y tres cosas sumamente importantes. Los dos lugares, lugar santísimo, lugar santo. En el lugar santísimo, el arca del testimonio, el trono de Dios, donde Dios se iba a sentar a hablar con Moisés y ahí iba a estar en medio de su pueblo. Y en el lugar santo, al lado sur el candelero y al lado norte la mesa de los panes de la presencia. ¿Qué nos enseña esto en principios hermenéuticos para la actualidad? Bueno, lo primero que enseña es que Dios es tremendamente específico y detalla todas las cosas con una instrucción única, porque en el cielo hay perfección total. Y Dios está instruyendo a Moisés de algo celestial. Le da medidas, le da los materiales, le dice cómo, y luego le dice que con un velo especial divida aquel tabernáculo en el lugar santísimo y en el lugar santo. Y entonces, en el lugar santísimo se encuentra el trono de Dios, el arca del testimonio, la presencia de Dios. Y en el lugar santo se encuentra el candelero y la mesa de los panes de la presencia. Y si recordamos lo que estudiamos, cuando miramos las instrucciones de aquellos muebles, de aquellos artículos que están ahí en este momento, pues sabemos nosotros que el arca del testimonio es la presencia de Dios y Dios mismo ahí está. Y desde ahí habla con Moisés. Él se encuentra en el lugar santísimo y nadie podía entrar a él. Pero en el lugar santo se encuentra el candelero, que es la luz que miramos nosotros en el estudio, que esa luz es única y es la luz. Esa luz es Cristo Jesús, la única verdadera luz, la verdad única. También miramos que los panes de la presencia y también es Cristo Jesús. Cristo es el pan que descendió del cielo, el pan que nos alimenta y el pan que necesitamos. Y él mismo dijo, el que come mi pan no va a tener hambre. Así es que si alguien quiere llegar al lugar santísimo, la única manera de hacerlo es a través de la luz de Cristo y de su santa comunión, que es el pan, mismo Cristo, para poder llegar al lugar santísimo. Recordando que todavía no se describe otro mueble que está antes de cruzar el velo, que es un altar, donde se va a hacer realmente, te lo puedo decir ahorita, sacrificio, que también representa el sacrificio de Cristo, aunque aquí todavía no está, pero se va a describir al final, porque el sacrificio de Cristo se hizo al final. Es el sacrificio único y último y perfecto. Entonces, nadie puede llegar al lugar santísimo si no pasa por todo lo que Dios dice anteriormente. Y todo representa a Cristo Jesús. Y aquí se cumple donde dijo Cristo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y todos los artículos que se representan en el lugar santo representan a Cristo mismo. Y a su nombre sea la gloria para siempre. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que no deberíamos nosotros de
aceptar si escuchamos algo que no sea meramente bíblico, pues voy a repetir aquel que dice que las cosas antiguas no tienen importancia en la actualidad, que están obsoletas, escuché alguna vez. La verdad, amados hermanos, nosotros entendemos lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario al entender las instrucciones que Dios dice en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento son sombras de los bienes venideros que venían en Cristo Jesús. Entonces es bueno entenderlos. ¿Por qué? Porque ahí se describe realmente lo que hace Cristo por nosotros y lo que hizo realmente en la cruz del Calvario. Viene otra parte del tabernáculo que se va a describir. Se le llama el tabernáculo de reunión, donde mucha gente podía entrar al tabernáculo de reunión, pero no al lugar santo ni tampoco al lugar santísimo. Pero recuerda, tú y yo tenemos entrada por la sangre de Cristo al trono de la misericordia del Padre. Lo que nadie podía hacer, nada más un solo sumo sacerdote una vez al año, ahora los que somos lavados por la sangre de Cristo podemos entrar al trono del Padre, al trono de misericordia, para encontrar el oportuno socorro. Por lo tanto, que Dios te bendiga a ti, que Dios bendiga a tu familia, y recuerda, sigamos estudiando porque Dios tiene gran enseñanza en su palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento mayormente, en Cristo Jesús. Hasta el próximo video.